Buenos días, el día de hoy vamos a ver la miología. ¿Qué será la miología? El estudio de los músculos. Para ello, en el video del día de hoy vamos a revisar el origen e inserción de todos los músculos. Y bueno, para comenzar vamos a empezar por la definición, aviso de derechos de autor, y vamos a empezar. Y bueno, los músculos son tejidos del cuerpo humano, son los responsables de generar el movimiento mediante contracciones y relajaciones y se componen de fibras musculares. Están conectados a los huesos en forma de tendones a través de un origen y una inserción, y esto es lo que permite el movimiento de las articulaciones. Los músculos permiten la acción de la articulación solamente es la bisagra, el que realiza el movimiento es el músculo. Cada músculo tiene un origen y una inserción. El origen es el punto fijo, lo que no se mueve, y la inserción es el punto móvil, el que se mueve. El origen tiende a ser o cefálico o medial, y la inserción tiende a ser lateral o caudal. Súper. Y bueno, ya habiendo presentado lo que serían los músculos, vamos a poder revisarlos. Lo vamos a hacer como siempre de cefálico a caudal, de medial a lateral y de anterior a posterior. Entonces, ¿por qué empezaríamos? Por cabeza. Bueno, solo por esta oportunidad vamos a empezar por reconocimiento de los músculos y después vamos a ver algunos orígenes. Entonces, vamos a comenzar por el más cefálico, que vendría a ser el músculo auricular superior. Le sigue el músculo auricular anterior y el músculo auricular posterior. Acá tenemos el músculo occipital. Esta porción de acá vendría a ser la fascia epicraniana, corchete aponeurosis. Acá tenemos el músculo frontal. Y debajo de él, entre medio de estos dos, entre medio tenemos el músculo corrugador de la ceja, corchete supraciliar. Por debajo de él tenemos el músculo orbicular de los ojos, corchete urbicular de los párpados. Acá, con el número 3, acá tenemos el músculo prócer, prosero, corchete piramidal de la nariz. Debajo de él, con el número 4, encontramos el músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Luego, con el número 5, encontramos el músculo corrugador nasal, corchete transverso de la nariz. Acá con el número 6, acá encontraríamos el músculo elevador propio del labio superior. Luego acá el músculo cigomático menor hacia arriba. Abajo el músculo cigomático mayor. Y acá tendríamos el músculo orbicular de la boca, corchete urbicular de los labios. En esta zona del ángulo de la boca encontramos el modiolus. Y después acá encontraríamos el músculo depresor de la comisura, corchete triangular de la barba. El músculo depresor del labio inferior, corchete cuadrado de la barba. Y acá el músculo mentalis, al medio. Músculo mentalis, corchete borla de la barba. Y acá finalmente tenemos el músculo risorio, corchete risorio de Santorini. Bueno, eso fue reconocimiento de todos los músculos faciales y de la calota. Y ahora vamos a ver algunos orígenes e inserciones de la expresión facial. El primero, el músculo frontal, tiene origen en la fascia epicraniana y se inserta en la piel de la región frontal y superior de la cara. El 2, el músculo orbicular de los ojos, corchete orbicular de los párpados, tiene origen en la región medial de la órbita ocular y el hueso nasal, y se inserta en el tejido cutáneo del alrededor de los ojos. Y bueno, el músculo cigomático mayor tiene origen en el hueso cigomático y se inserta en la comisura labial y el músculo orbicular de la boca. Y el músculo cigomático menor tiene origen en el hueso cigomático y se inserta en el borde lateral de la nariz y región superior del labio superior. Y finalmente el músculo orbicular de la boca tiene origen en el maxilar superior y se inserta en la piel y mucosas que rodean los labios. Y bueno, eso eran todos los músculos superficiales y ahora nos vamos a ver los músculos de la capa profunda, capa 2. Y acá tendríamos el músculo temporal, que tiene origen en la fosa temporal y se inserta en el proceso coronoides. Acá encontraríamos el músculo elevador de la comisura, corchete canino, y tiene origen en el maxilar superior y se inserta en el ángulo de la boca, corchete modiolus. Acá encontraríamos el músculo buccinador, que tiene origen en el arco alveolar de la mandíbula y se inserta en el modiolus.
Y por último, el músculo macetero. Este tiene origen en el arco cigomático y se inserta en el gonio. El músculo macetero vendría a estar completo en la imagen de acá. Eso de ahí sería el músculo macetero. Y bueno, ahora nos tocaría hablar de los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación son súper importantes y son varios. Tenemos los músculos temporales, que es este de acá. Los músculos maceteros, que es este de acá, de la zona de ahí. Los músculos pterigoideos mediales, corchete internos, que sería el que está exactamente acá, que tiene origen en la fosa pterigoidea y se inserta en la tuberosidad pterigoidea. Y el músculo pterigoideo lateral, corchete externos, que tiene origen en la fosa infratemporal y se inserta en el cóndilo de la mandíbula. Después tendríamos los músculos digástricos, que sería el digástrico vientre anterior y digástrico vientre posterior. Y por último, los músculos miloioideos, que son músculos accesorios de la masticación, que serían estos de acá. Músculos miloioideos. Tienen origen en la línea miloioidea y la inserción en el cuerpo del hueso hioides. Esos serían todos los músculos de la masticación y ahora nos vamos a pasar a esta imagen de acá. Luego salimos de cabeza y llegamos a la zona del cuello, donde vamos a encontrar 4 compartimentos. Estos compartimentos vendrían a ser el primero, el compartimento anterior del cuello, que se subdivide en 3 compartimentos: el compartimento supraioideo, el infraioideo y el compartimento anterior del cuello. Es el compartimento anterior del cuello. Luego el segundo, el compartimento profundo del cuello. El tercero, el compartimento posterior del cuello. Y el cuarto, el compartimento lateral del cuello. Entonces acá encontraríamos 4 compartimentos: el anterior, el profundo, el posterior y el lateral. Y bueno, vamos a pasar a revisar los músculos. Vamos a empezar por el músculo digástrico. Este músculo ya lo vimos. Tenemos el vientre anterior del digástrico y el vientre posterior del músculo digástrico. Estos tienen origen en la escotadura mastoidea del hueso temporal y se insertan en la fosa digástrica de la mandíbula. Luego encontraríamos un músculo súper importante, el músculo esternocleidomastoideo. Músculo esternocleidomastoideo, que tiene el haz external del músculo esternocleidomastoideo, haz external, y este haz tiene el origen en el esternón y la inserción en el proceso mastoides. Luego encontraríamos el haz clavicular del músculo esternocleidomastoideo, que tiene origen en la clavícula, tiene su origen en la clavícula y se inserta en el proceso mastoides. Súper. Aquí en esta zona de acá tendríamos el músculo escaleno posterior, el músculo escaleno medio, y acá hacia abajo deberíamos encontrar el músculo escaleno anterior. Lo tapa el esternocleidomastoideo. Y por último, el último músculo de esta imagen es el músculo trapecio, que no se ve completo, se ve solamente la porción del cuello. Ese sería el músculo trapecio, ya lo vamos a pasar a revisar completo. Y finalmente un músculo que sería del compartimento anterior del cuello, lo vamos a pasar a ver ahora, es el músculo platisma. Músculo platisma, corchete cutáneo del cuello, y este tiene origen en la base de la mandíbula y se inserta en la clavícula, en la fascia pectoral. Y bueno, en esta imagen de acá realmente tenemos mucha información, pero tienes que saber que este de acá es el hueso hioides. Ahí está el hueso hioides, y este tiene músculos supraioideos y músculos infraioideos. Bueno, entonces vamos a empezar por los músculos supraioideos. El primero sería el músculo miloioideo, el segundo sería el músculo digástrico, el tercero el músculo genioideo y por último el músculo estiloioideo. Y luego en la zona infraioidea tenemos el músculo esternoioideo, el músculo esternotiroideo, el músculo tiroideo y finalmente el músculo omoioideo. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver los músculos de la zona del cuello. Estamos en la zona posterior del cuello y vamos a empezar por el primero, el músculo semiespinoso, corchete complexo mayor. Luego abajo encontraríamos el músculo esplenio capitis, corchete esplenio de la cabeza, que tiene origen en el proceso espinoso de las vértebras C7 a T3, se inserta en la línea nucal superior, es decir acá, y luego tendríamos el músculo esplenio scoli, corchete esplenio del cuello.
Este tiene origen en el proceso espinoso de las vértebras torácicas y se inserta en los procesos transversos de las vértebras. Luego tenemos en la zona de acá el músculo elevador del ángulo de la escápula. Este músculo es súper importante, músculo elevador del ángulo de la escápula. Y este tiene origen en los procesos transversos de C1 a C4 y se inserta en el ángulo superior de la escápula, es decir, en la zona de acá. Y bueno, por último, acá tenemos el músculo serrato postero superior. Músculo serrato postero superior. Luego unos músculos que son más de tórax, no son de cuello, pero vamos a aprovechar de verlos más adelante. Acá tenemos el músculo romboides menor, hacia arriba, que tiene origen en el proceso espinoso de C6 a C7 y se inserta en el borde medial de la escápula. Y abajo el músculo romboides mayor, que tiene origen en el proceso espinoso de T1 a T4 y se inserta en el borde medial de la escápula. Estos músculos han salido en prueba, así que son muy importantes. Luego acá vamos a ver una capa profunda del cuello. Vamos a ver solamente dos músculos. El músculo largo de la cabeza, que tiene origen en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de C3 a C6 y se inserta en la porción basilar del hueso occipital. Y por último, el músculo largo del cuello. Este tiene origen en los cuerpos vertebrales de C5 a C3 y en los tubérculos anteriores del proceso transverso de C2 a C5 y se inserta en el proceso transverso de C5 a C6. Estos músculos de acá tienen orígenes muy técnicos de vértebras, pero realmente basta con que lo reconozca que acá está el músculo largo de la cabeza y acá está el músculo largo del cuello. No te pide más que eso. Y bueno, por fin nos salimos de zona de cabeza y cuello, que es una zona un poco dificultosa, y ahora vamos a ver un poco una zona más entretenida que vendría a ser la zona del tórax. Y bueno, en zona del tórax tenemos muchos músculos entretenidos. El primero vendría a ser el músculo trapecio, que te acuerdas que ya vimos esta porción de acá del músculo trapecio. Bueno, todo este es el músculo trapecio, es súper grande. Y este músculo trapecio es intrínseco del tórax posterior, es un músculo extensor y su origen es en la línea nucal superior y tiene tres inserciones. La porción descendente se inserta en la clavícula, la porción transversa se inserta en el acromion de la escápula y la porción ascendente se inserta en la espina de la escápula. Luego, hacia caudal, tenemos la fascia toracolumbar. Esa sería la fascia toracolumbar, corchete aponeurosis. Tiene origen en la vértebra T7, en el proceso espinoso de la vértebra T7, y se inserta en la cresta mediana del sacro. Luego, acá tenemos dos músculos súper importantes. El primero sería el músculo redondo menor, que tiene origen en la fosa infraespinosa y borde lateral de la escápula, y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Y abajo de él tenemos el músculo redondo mayor, que tiene origen en el borde lateral de la escápula y la fosa infraglenoidea, y se inserta en la cresta del tubérculo menor del húmero. Bueno, acá tenemos el músculo transverso espinal, va por todo el tórax y tiene origen en el proceso transverso de las vértebras y se inserta en los procesos espinosos. La función de este músculo es la rotación del tórax. Y bueno, acá tendríamos el músculo erector espinal, que es un músculo extensor, tiene origen hacia caudal, origen en la fascia toracolumbar y se inserta en los procesos transversos y espinosos de T1 a T2. Acá encontraríamos el músculo latísimo del dorso, corchete músculo dorsal ancho, y es el flexor del compartimiento lateral, y su origen es en la fascia toracolumbar, origen acá, y se inserta en el surco intertubercular del hueso húmero. Acá tenemos el músculo romboides menor, hacia arriba, que tiene origen en el proceso espinoso de C6 a C7 y se inserta en el borde medial de la escápula. Y abajo el músculo romboides mayor, que tiene origen en el proceso espinoso de T1 a T4 y se inserta en el borde medial de la escápula. Estos músculos son súper importantes. En esta zona encontraríamos dos músculos súper importantes. El primero, que ocupa toda esta porción, es el músculo pectoral mayor, es súper grande. Tiene origen en la clavícula, en el esternón y en las costillas 1 a 6 y también en la fascia de los músculos rectos anteriores del abdomen. Este músculo se inserta en la cresta del tubérculo mayor del húmero,
es decir, acá. Y bueno, ese sería el músculo pectoral mayor. Y debajo de este músculo pectoral mayor, en la zona de acá, se encontraría el músculo pectoral menor, que tiene origen en las costillas 3 a 5 y se inserta en el borde medial y superficial del proceso coracoide de la escápula, es decir, más o menos acá. En la diapositiva de acá tendríamos el músculo serrato mayor, es este de acá, no confundir con el músculo de acá. Este sería el músculo serrato mayor, corchete anterior, tiene origen en la costilla 1 a 9 y se inserta en el borde medial de la escápula. Luego acá estos músculos son accesorios, no son tan preguntables, pero tenemos el músculo en la zona acá, el músculo intercostal externo, que es de la inspiración. Acá tendríamos el músculo intercostal interno y debajo de ese tenemos el músculo intercostal íntimo. Son tres músculos intercostal, el externo, el interno y el íntimo. En esta imagen de acá, todo esto de acá sería el músculo recto del abdomen. Es un músculo flexor y tiene origen en la sínfisis pubiana, es decir acá, y se inserta en los cartílagos costales. Luego tendríamos los tendones intermedios. Esto de acá serían los tendones intermedios y el ligamento de la línea alba. Este es un ligamento que se llama línea alba. Luego en la zona de acá, en la zona de ahí debería haber un músculo, que es este de acá, que se llama músculo piramidal del abdomen. Es importante. Y acá finalmente tendríamos el músculo serrato anterior, que es el que ya vimos, músculo serrato anterior. Y hacia abajo de él tendríamos el músculo oblicuo externo. Se suma el músculo oblicuo externo, que tiene origen en las costillas y se inserta en la cresta ilíaca, línea alba y pubis. Tiene 3 inserciones. Luego acá tendríamos el músculo oblicuo interno, abajo de él, no lo veo, está debajo de este, músculo oblicuo interno, y debajo de él tenemos el músculo transverso del abdomen. Y bueno, esta sería la última imagen y acá tenemos varios músculos que ya vimos. Vamos a repasar el músculo pectoral mayor, debajo de él debería estar el músculo pectoral menor. Acá tenemos el músculo oblicuo externo, por acá debería estar serrato anterior. Acá tenemos el músculo recto del abdomen, este músculo es súper preguntable. Y el músculo recto del abdomen tiene origen en la sínfisis pubis y en la cresta del pubis. Y se inserta en el proceso sifoideo del esternón y en las costillas 5-7, es decir, por acá. Acá tenemos en la zona de acá, tenemos un foramen relevante, foramen inguinal, corchete agujero. Y bueno, eso sería todo por tórax. Ahora vamos a pasar a miembro superior. Bueno, entonces miembro superior. Vamos a comenzar con esta linda, hermosa imagen de acá. A mí me gusta empezar por los músculos teres, son 2. Tenemos acá abajo, como siempre, el músculo teres mayor, corchete redondo mayor, que tiene origen en el ángulo inferior de la escápula y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Acá hacia arriba el músculo teres menor, corchete redondo menor, que tiene origen en el borde de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor. Acá hacia cefálico el músculo supraespinoso, que tiene origen en la fosa supraespinosa, por eso su nombre, y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Acá abajo de él tenemos el músculo infraespinoso, que tiene origen en la fosa infraespinosa y se inserta en el tubérculo mayor. Es casi lo mismo que en el de arriba. Acá, esta porción de acá sería la porción del músculo trapecio, que ya lo vimos, y este músculo de acá es súper importante en la enfermería. Póngale asterisco, subrayalo, súper importante. Todo esto de acá sería el músculo deltoides, que tiene 3 porciones. El músculo deltoides tiene 3 orígenes. Vamos a ver orígenes ahora. Origen de la porción clavicular, origina en la clavícula. Origen de la porción acromial, origen en el acromion, y origen de la porción espinal en la espina de la escápula. Y este músculo tiene solo una inserción, que se inserta en la rugosidad deltoidea. El músculo deltoides se inserta en la rugosidad deltoidea y tiene 3 orígenes, que los 3 son en la escápula básicamente. Y bueno, ahora vamos a empezar a ver los músculos del brazo. Esto es súper entretenido. En esta imagen solo encuentro 2, así que te voy a nombrar todos los músculos primero y después los vamos a revisar. El brazo tiene 4 músculos. El brazo tiene 4 músculos y son 4. El primero es el músculo coracobraquial, que es flexor. El segundo, el músculo bíceps braquial,
que es flexor. El tercero es el músculo braquial anterior, que también es flexor. Y el cuarto, hacia posterior, es el músculo tríceps braquial, y este es extensor. Entonces esos serían los 4 músculos del brazo. Ahora vamos a proceder a revisarlos uno por uno. El primero sería el músculo coracobraquial. Este tiene origen en el proceso coracoides y se inserta en la mitad medial del hueso húmero, en la mitad del hueso húmero básicamente. Y acá tenemos un músculo, este es súper entretenido, el músculo bíceps braquial. Este está hacia anterior, es un músculo súper popular. Músculo bíceps braquial, tiene 2 cabezas, la cabeza larga, que tiene origen en el tubérculo supraglenoideo y se inserta en la tuberosidad del radio, y luego la cabeza corta del músculo bíceps braquial, que tiene origen en el proceso coracoides y se inserta en la tuberosidad del radio, básicamente, hacia caudal. Acá tenemos una imagen más amplia y acá encontraríamos el músculo braquial anterior, que tiene origen en la cara anterior del hueso húmero y se inserta en la tuberosidad del cúbito, corchete ulna. Acá tenemos esta imagen hacia posterior, tenemos el músculo tríceps braquial, y el tríceps braquial, como su nombre lo dice, tiene 3 cabezas. La primera sería la cabeza larga, que tiene origen en el tubérculo infraglenoideo y se inserta en el olecranon. La segunda cabeza, la cabeza lateral, tiene origen en la cara posterior del húmero y se inserta también en el olecranon. Y la cabeza medial origina en la cara posterior del húmero y también se inserta en el olecranon. Súper. Y bueno, para resumir, esos serían todos los músculos del brazo. Ahora vamos a pasar abajo a la porción del antebrazo y bueno, empezamos. En el antebrazo hay muchos más músculos que en brazo. En brazo son solamente 4 músculos y en antebrazo son varios. Entonces vamos a empezar por la primera capa, vista anterior, capa superficial de los músculos del antebrazo. Acá el primero sería el músculo pronador teres. Acá tendríamos el músculo flexor radial del carpo. Acá tendríamos el músculo palmar largo y el músculo flexor ulnar del carpo. Luego, en la segunda capa, encontraríamos un músculo que sería el músculo flexor superficial de los dedos. Luego, en la tercera capa, acá tenemos el músculo flexor largo del dedo pulgar y el flexor profundo de los dedos. Y por último, la cuarta capa profunda, el músculo pronador teres. Esos serían todos los músculos anterior del antebrazo. Entonces ahora nos vamos a ir a la porción posterior del antebrazo. Acá encontraríamos la capa extensora, no la capa flexora como anterior. Acá tenemos en cara posterior capa extensora y vamos a empezar. Acá tendríamos el músculo braquiorradial. Acá debajo debería estar el músculo supinador. Acá está el músculo extensor radial largo del carpo y acá está el músculo extensor radial corto del carpo. Acá está el músculo extensor de los dedos. Acá está el músculo abductor del dedo pulgar. Acá está el músculo extensor corto del dedo pulgar. Y acá está el músculo extensor largo del dedo pulgar. Acá tenemos el músculo extensor del dedo índice. Acá tenemos el músculo extensor del dedo meñique. Y por último, el extensor ulnar del carpo. Extensor ulnar del carpo. Súper, entonces esos serían todos los músculos de la capa extensora de la vista posterior. Son un poco más que en anterior, pero realmente los nombres se parecen, entonces es fácil. Ahora vamos a pasar a revisar unos últimos músculos de capa posterior del antebrazo, capa profunda, que serían los músculos lumbricales y los músculos dorsales colaterales de los dedos. Son solamente esos dos. Y por fin nos vamos a miembro inferior. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver los músculos del miembro inferior. Vamos a comenzar con el músculo psoas mayor, que tiene origen en las vértebras T12, L5 y fosa ilíaca y se inserta en el trocánter menor del fémur. Y luego el músculo psoas menor, que tiene origen en las vértebras L1 y L2 y se inserta en 3 partes. Se inserta en el arco iliopectíneo, se inserta en el pecten del pubis y se inserta en la línea arcuata. Estos dos músculos que te acabo de nombrar, el psoas mayor y el psoas menor, son súper importantes para términos de prueba teórica, así que son importantes.
Acá luego tenemos el músculo ilíaco, que es este de acá, músculo ilíaco, que tiene origen en la fosa ilíaca y se inserta en el trocánter menor. Esto es súper fácil realmente. Músculo obturador externo, origen foramen obturador y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Se debería insertar por acá. Y el último músculo que vamos a ver es el músculo cuadrado lumbar, que es este de acá, que tiene origen en la cresta ilíaca y se inserta en los procesos transversos de las vértebras lumbares y en las costillas inferiores. Ese sería el músculo cuadrado lumbar. Ahora vamos a ver este músculo que es súper popular, realmente todo el mundo lo conoce, músculo gluteus maximus, que sería todo este de acá. Músculo gluteus maximus, también sale como glúteo mayor en los libros. Tiene origen en la cresta ilíaca y se inserta en la línea áspera del fémur. Acá te recuerdo que estaba la fascia toracolumbar, corcheta aponeurosis, y acá esta imagen es súper interesante. Acá encontraríamos lo que sería el músculo gluteus medius y debajo de él debería estar el músculo gluteus minimus. El gluteus medius tiene origen en la cresta ilíaca y se inserta en la tuberosidad del trocánter mayor del fémur. Y bueno, acá tendríamos el músculo piramidal femoral, corchete crural, que tiene origen en el ligamento sacro-ciático y borde lateral del sacro, y se inserta en el trocánter menor del fémur. Luego acá tendríamos el músculo gémino superior, debajo de él está el músculo obturador interno, que ya vimos, y el músculo gémino superior, que es este de acá, tiene origen en... Entonces el músculo gémino superior tiene origen en la espina ciática y se inserta en la parte superior del trocánter menor del fémur. Debajo de este músculo debería estar el músculo gémino inferior. Y el último músculo de esta imagen es el músculo cuadrado femoral, corchete cuadrado crural, que tiene origen en la tuberosidad isquiática y se inserta en la cresta intertrocantera. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver músculos del muslo. Vamos a empezar por el músculo sartorio, que es este de acá que está en diagonal. Este tiene origen en la espina ilíaca anterior inferior y se inserta en la tuberosidad de la tibia. Y luego todo este músculo acá, que es bastante grande, es el músculo cuádriceps femoral. Como su nombre lo dice, tiene 4 cabezas. Vamos a empezar por la primera, músculo cuádriceps femoral, recto anterior, y tiene origen en la espina ilíaca y se inserta en la tuberosidad tibial. La segunda es el músculo cuádriceps femoral, cabeza lateral, origen, línea áspera del fémur y línea intertrocantérica, y se inserta en el borde lateral de la rótula y la tuberosidad tibial. La tercera es la cabeza medial, que tiene origen en la línea intertrocantérica y línea áspera. Esta se inserta en la rótula y la tuberosidad tibial. Luego, la cuarta cabeza, acá tendríamos la cabeza recto profundo, músculo cuádriceps femoral recto profundo, origen, parte anterior del fémur, y se inserta en la rótula y el tendón cuadricipital. Y bueno, pasando a otro músculo, acá tenemos el músculo pectíneo, que tiene origen en la rama superior del pubis y se inserta en la línea pectínea del fémur. Aquí encontraríamos el músculo grácil, corchete recto interno, que tiene origen en la sínfisis del pubis y se inserta en el cuerpo de la tibia. Y ya por último, el músculo obturador menor, el músculo obturador medio y el músculo obturador mayor. Nos vamos a la zona posterior del muslo. Acá tenemos obviamente glúteos máximos. Acá tendríamos la fascia lata. Acá el músculo tensor de la fascia lata. Acá encontraríamos el músculo semitendinoso, que tiene origen en la tuberosidad isquiática y se inserta en la cara medial de la tibia. Abajo de él tendríamos el músculo semimembranoso, que tiene origen en la tuberosidad isquiática y se inserta en la extremidad posterior de la tibia. Luego, acá tenemos el músculo bíceps femoral, corchete bíceps crural. Este músculo es súper importante y tiene origen, dependiendo de la cabeza, tiene 2 cabezas. El origen de la cabeza larga es la tuberosidad isquiática y el origen de la cabeza corta es la línea áspera del fémur. Ambas cabezas se insertan en la cabeza del peroné. Músculo bíceps femoral. Luego, y por último, acá siempre, nunca falta, el rombo popliteo. Este acá vendría a ser el rombo popliteo.
Y bueno, ahora vamos a pasar a ver los músculos de la región exterior de la pierna. Vamos a empezar por el músculo fibular largo, que tiene origen en la cabeza del peroné y se inserta en el primer metatarsiano y en el cuneiforme medial. Abajo de él tenemos el músculo fibular corto, que se origina en el cuerpo del peroné y se inserta en el quinto metatarsiano. Luego acá, con el número 1, tenemos el músculo tibial anterior, que tiene origen en la superficie lateral de la tibia y membrana interósea y se inserta en el cuneiforme y proceso metatarsiano. En los cuneiformes, perdón. Luego acá tenemos el músculo, el músculo extensor largo de los dedos del pie, que tiene origen en la tibia y membrana interósea y se inserta en los tendones del dedo medio, cuarto y quinto. Los tendones de los dedos medio, cuarto y quinto. Y luego el último músculo, el músculo extensor corto de los dedos del pie, que tiene origen en el calcáneo y ligamento lateral largo y se inserta en las falanges proximales 2 a 4. Y bueno, ahora vamos a ver lo que sería el tríceps sural. El tríceps sural es todo esto de acá, está compuesto por 3 músculos. El primero, el músculo gastrocnemio, el segundo, el músculo soleo y el tercero, el tendón del calcáneo. Estos 3 me forman lo que sería el tríceps sural. No es un músculo el tríceps sural, está compuesto por 3. Entonces, para empezar, vamos a empezar por el músculo gastrocnemio, corchete gemelo. El músculo gastrocnemio tiene 2 cabezas, la cabeza medial, que tiene origen en el cóndilo medial del fémur, y la cabeza lateral, que tiene origen en el cóndilo lateral del fémur. Y este se inserta en el tendón del calcáneo, es decir, se inserta acá. Luego, hacia lateral, el músculo soleo, que tiene origen en la cabeza superior de la fíbula y borde de la tibia. Este se inserta también en el tendón del calcáneo, también se inserta acá. Y por último, el famosísimo tendón del calcáneo, que ya no se llama corchete tendón de Aquiles, eso queda en un corchete. Ahora es tendón del calcáneo, corchete tendón de Aquiles, que se origina en los tendones del gastrocnemio, es decir, hacia cefálico, y del soleo, y se inserta en el calcáneo. Súper, entonces ese sería los 3 músculos del tríceps sural. Y con eso también sería toda la cátedra de miología. Son hartos músculos, sobre todo por todos los compartimientos, cabeza y cuello, miembro superior, miembro inferior, tórax anterior, tórax posterior, son una montonera. Pero realmente miología se hace súper fácil cuando repites, ya. Entonces, bueno, espero que te vaya muy bien con miología, espero que realmente lo disfrutes, es un capítulo súper entretenido y eso sería todo el video. Muchas gracias por ver.